Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un periodo que fue de verdad como un terremoto para la historia de Chile. Hablamos de las famosas reformas estructurales de los años 60 y principios de los 70. Y esta es la pregunta que nos va a guiar. Porque, a ver, no estamos hablando de arreglos pequeños. Estamos hablando de un intento muy deliberado por rediseñar las bases mismas de la sociedad chilena. Así que veamos cómo fue que pasó todo esto. Para entender estas reformas, lo primero es respirar un poco el aire de esa época. Los años 60, fueron un tiempo de efervescencia en todo el mundo, y Chile no fue la excepción. Esto se tradujo en una presión social tremenda. En las calles, en los campos, por todos lados se escuchaban demandas por cambios profundos, desde quién era el dueño de la tierra hasta quién podía ir a la universidad. Y el primer gran pilar de toda esta transformación fue tomar el control del recurso pero más valioso del país, el cobre. La situación de partida era, para muchos, insostenible. Imagínense, el cobre, que era la viga maestra de la economía chilena, estaba casi por completo en manos de capitales extranjeros. El consenso era bastante amplio. El Estado tenía que tomar las riendas. Pero ojo, esto no pasó de la noche a la mañana, ¿eh? Fue un proceso súper gradual y muy calculado. Primero, en el 66, con la chilenización, el Estado dijo, bueno, seamos socios. Después, en 1969, dio un paso mucho más audaz. Compró el 51% de las minas más grandes. O sea, ya era el actor principal. Y el clímax, el momento cumbre, llegó en 1971, cuando el Congreso, de forma unánime, aprobó la nacionalización. Ahí ya el Estado pasó a tener el control absoluto y definitivo sobre el cobre. Ahora pasemos al segundo pilar, que quizás es el más complejo y polémico de todos, la reforma agraria. Un intento por cambiar una estructura que tenía siglos, literalmente siglos, de historia. El campo chileno de mediados del siglo XX era casi como una foto del periodo colonial. Unas extensiones de tierra gigantescas en poquísimas manos, una economía como anclada en el pasado y una jerarquía social súper rígida, muchas veces autoritaria y paternalista. Y el concepto clave para entender esto es el latifundio. Es fundamental que tengamos claro de qué hablamos. Propiedades agrícolas enormes en manos de una sola persona o una sola familia. Un sistema que concentraba no solo la tierra, sino también el poder. Igual que con el cobre, esta transformación fue gradual, pero cada vez más y más intensa. Empezó de forma tímida con el gobierno de Alessandri, después se volvió mucho más radical con Frei Montalva, que le metió acelerador a las expropiaciones, y se profundizó todavía más durante el gobierno de Allende. Fue como una ola que fue creciendo en fuerza con cada gobierno. Para que nos hagamos una idea de la escala de este cambio, basta un dato. Solo durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se expropiaron cerca de 1.400 predios agrícolas. 1.400, una redistribución masiva de la tierra. Y la herramienta legal para hacer esto fue la expropiación. Es importante entender que no se trataba de una simple confiscación. Era un proceso legal donde el Estado, por motivos de interés social, tomaba posesión de una propiedad a cambio de una indemnización que estaba fijada por la ley. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Porque si bien había un acuerdo en que el campo necesitaba cambios, las razones detrás de esa necesidad son súper diversas y, a veces, hasta contradictorias. Entonces, ¿por qué era necesario este cambio? Bueno, las interpretaciones chocan. Por un lado, algunos, como el historiador Fontaine, sugieren que el problema era más bien económico, una consecuencia no deseada del desarrollo industrial que de alguna manera descuidó el campo. Pero por otro lado, la visión de Correa pone el foco en lo social y lo político. Para él, la estructura de la hacienda era simplemente inaceptable para una sociedad moderna. Era autoritaria, injusta y además ineficiente. Son dos lentes distintos para mirar un mismo y muy complejo problema. Y esto nos lleva al tercer gran pilar de estas transformaciones, uno que miraba directamente al futuro del país, la reforma educacional. El objetivo era súper ambicioso. No se trataba solo de construir más escuelas, sino de reestructurar todo el sistema educativo para hacerlo más accesible, más equitativo y más moderno.
Y los cambios fueron bien concretos y de largo alcance. Se reestructuró todo el ciclo escolar y se estableció la famosa estructura de 8 años de básica y 4 de media, que duró décadas. Se estandarizó el acceso a la universidad con la creación de la prueba de aptitud académica, la PAA. Y, muy importante, se crearon nuevas instituciones para apoyar tanto a profesores con formación como a estudiantes con becas y materiales. Y es interesante que, en paralelo, las propias universidades vivieron un proceso de reforma, pero, a diferencia de la reforma escolar, esta fue impulsada desde adentro, por estudiantes y académicos que buscaban democratizar el gobierno universitario y modernizar la enseñanza y la investigación. A ver, ya hemos visto 3 grandes reformas, pero ¿por qué se les conoce como estructurales? Esa es la pregunta clave para unir todas las piezas del rompecabezas. La pista está en el propio nombre que la historia les dio. Nadie hablaba de ajustes o de mejoras. La palabra que se usaba era cambios profundos. Y el punto crucial es este. Se les llama estructurales porque su objetivo no era superficial, no querían pintar la fachada, querían modificar los cimientos, la estructura misma de la economía y la sociedad chilena. Pensemos en esto de esta manera. Cada reforma apuntaba a un pilar fundamental de la nación. La nacionalización del cobre atacaba la base de la economía. La reforma agraria, el corazón de la estructura social del país. Y la reforma educativa, bueno, apuntaba a la semilla del futuro. Eran piezas interconectadas de un mismo y gigantesco proyecto de transformación. Y cerramos con esta reflexión. Transformar los cimientos de un país es una tarea monumental que, inevitablemente, genera tensiones, conflictos y desafíos enormes. La gran pregunta que este periodo histórico nos deja es justamente esa. Cuando se cambia una estructura tan profundamente, ¿cómo se gestionan las consecuencias? ¿Cómo se mantiene el equilibrio social? Una pregunta que sin duda sigue resonando hasta el día de hoy.